El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo: ¿es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo. Porque en adelante ya no serás administrador. Entonces el administrador se puso a pensar: ¿qué voy a hacer ahora? Que me quitan el trabajo, no tengo fuerza para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despida. Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de su amo. El primero le preguntó: ¿cuánto le debes a mi amo? El hombre le respondió: 100 barriles de aceite. El administrador le dijo: toma tu recibo, date prisa y haz otro por 50. Luego le preguntó al siguiente: ¿y tú cuánto debes? Este respondió: 100 sacos de trigo. El administrador le dijo: toma tu recibo y haz otro por 80. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Y yo les digo: con el dinero tan lleno de injusticias, gánate amigos, que cuando ustedes mueran, lo reciban en el cielo. El que es fiel en las cosas pequeñas, también es fiel en las grandes, y el que es infiel en las cosas pequeñas, también es infiel en las grandes. Si ustedes no son fieles administradores del dinero tan lleno de injusticias, ¿quién les confiará los bienes verdaderos? Y si no han sido fieles en lo que no es de ustedes, ¿quién les confiará lo que sí es de ustedes? No hay criado que pueda servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o se apegará al primero y despreciará al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenga la bondad de sentarse un momento, hermanos, por favor. Queridos hermanos, en este domingo 25 del tiempo ordinario, la palabra de Dios nos invita a descubrir algunos elementos que pudieran ayudar, que pudieran sumar a nuestra vida de fe. Qué importantes, hermanos, es cada domingo recibir la palabra con alegría, con ilusión, de sumar una enseñanza nueva a nuestra vida, y que esa enseñanza, al ponerla en práctica, haga nuestra vida mejor. Quiero hacerles una pregunta. Levante la mano a quien de ustedes no le guste el dinero. A todos. Yo tampoco la levanté. La pregunta es por lo siguiente. La mayoría de nosotros desde pequeños tenemos cierta afinidad, cierto gusto por el dinero. Sin embargo, el Evangelio del día de hoy nos dice que al escuchar esta reflexión que nos propone el Evangelio del día, si es necesario hacer un ajuste en nuestra vida. La palabra de Dios se desarrolla con un hombre, un administrador, que no fue buen administrador. Y eso no es lo que califica el Señor
todavía el Señor admira la habilidad, la inteligencia con la que el administrador actuó en su vida. Y la palabra de Dios presenta esa característica de presentar a un administrador que fue hábil, inteligente. Fíjense, la figura del administrador presenta esa característica de reconocer que está en una etapa de su vida adulta, con la que ya no va a poder trabajar para sostenerse. Y cuando le dicen, mira, me han dicho que has actuado mal de acuerdo al trabajo que tienes, hazme cuentas de lo que tienes y de aquí en adelante ya no vas a ser administrador. Tiene un problema. Primera enseñanza del Evangelio, hermanos, cuando tengamos un problema, aprendamos a mirar con calma la vida, a mirar con paciencia la dificultad que tenemos, el problema que tenemos. Y al tener el problema, aprender a buscar las soluciones que cada quien, de acuerdo a la situación que vive, pudiera encontrar para solucionar el problema o el conflicto que tiene. El administrador, podríamos decir, incluso aunque el Evangelio lo presenta como mal administrador, no era mal administrador. Mire, en el pasado, ¿cómo funcionaba un administrador? Funcionaba de manera muy sencilla. Cuando el administrador era contratado por el dueño de los bienes, por el dueño del capital, él empezaba a trabajar y el dueño le aclaraba: yo no te voy a ofrecer sueldo, tú vas a ser administrador. ¿Cómo ganas? Tú vas a prestar mi dinero, vas a prestar mi cosecha, vas a prestar mi ganancia, y de ahí tienes que cobrarle a quien le prestas una cantidad que va a ser tu sueldo. Por ejemplo, el administrador decía, por eso en el Evangelio aparece: ¿tú cuánto le debes? 100 barriles de aceite. ¿Tú cuánto le debes? 100 sacos de trigo. Si alguien iba y le pedía 100 sacos de trigo, en el contrato tendría que decir: te presto 50 que son de mi amo y otros 50 que van a ser la ganancia, 25 para mi amo y 25 para mí. Ahí va implícito el sueldo del administrador. Por eso cuando él llama a los que le deben, no estaba robando del amo, estaba cobrando lo suyo. ¿Cuánto le debes? 100 barriles, ten tu recibo que me firmaste al inicio, firma uno por 50 y a mí me debes 50. Voy a dejarlo del amo aquí, pero a mí me debes 50 barriles de aceite. ¿Cuántos sacos de trigo le debes a mi amo? 100 sacos de trigo. Haz uno por 80. Son 30 o 40 sacos de trigo para mi patrón y para mí son 40. Estoy cobrando lo mío. Por eso él dice: voy a hacer una situación que cuando yo salga de aquí tenga cómo vivir y él me recibe en su casa. Fue un administrador astuto. Dice la palabra de Dios que la gente que pertenecemos al mundo somos hábiles para los negocios del mundo que para los bienes del cielo. Y la palabra de Dios nos invita a descubrir: si somos inteligentes para lo negativo, ¿por qué no somos inteligentes para lo positivo? ¿Por qué si somos creativos para lo negativo, por qué no somos creativos para lo positivo? Por eso la palabra de Dios habla en ese sentido del dinero. No está hablando del dinero en cuanto a acumular, está hablando cómo usamos el dinero que tenemos y en qué lo usamos. Porque nosotros mismos hacemos negativo el dinero. Nosotros mismos hacemos malo el dinero en la medida para que lo usamos. La palabra de Dios nos dice que el dinero debe de ser utilizado para el bien del hombre. Desgraciadamente, no toda la gente lo entiende así. Por el dinero, ¿cuántas familias están separadas? Por el dinero, ¿cuántos hijos no le hablan a sus padres? Por el dinero, ¿cuántos hermanos no se hablan? Por el dinero que prestaste, ya no le hablas a una gente de tu comunidad. Y el Señor habla y nos invita a mirar: si nosotros no hemos puesto
al dinero como el Dios o como el ídolo que me está gobernando. El dinero como el ídolo que me está moviendo. El dinero como el ídolo que me está haciendo actuar en la vida y que te hace moverte de acuerdo al gusto que tienes por el dinero, de acuerdo a la avaricia que tienes por el dinero tú o yo. El dinero, hermanos, yo diría, nosotros a esta vida no vinimos a acumular riqueza, no vinimos a tener una cuenta muy gorda en el banco, no vinimos a comprar tierras, no vinimos a comprar casas, no vinimos a comprar coches, nosotros vinimos a ser felices. El problema es que hemos confundido que el dinero da felicidad. Y por eso hoy la palabra de Dios nos invita a poner en consideración cómo estamos usando el dinero que Dios nos hace llegar a nuestras manos, cómo lo estamos distribuyendo y en qué. El dinero es simplemente un medio, es como decir un medio de transporte. El medio de transporte dice, tú te subes en el Ocarícuaro y te lleva a Quiroga, te subes en el Ocarícuaro y te lleva a la Tenencia, te subes en el Ocarícuaro y te lleva a Pátzcuaro. El dinero tiene que conducirte a ti y a mí también al reino de los cielos. El dinero tiene que conducirme a la salvación. El dinero es un medio que si lo sé utilizar, dice la palabra de Dios, el dinero tan lleno de maldad, si haces cosas buenas con él, vas a entrar en el reino de los cielos. Y dice, ayuda a gente que cuando tú mueras te recibe en el reino de los cielos. ¿Y cuál es esa gente a la primera que tengo que ayudar? Pues yo creo que el dinero lo debes de invertir en tu familia. Como padre o como madre de familia, el mejor amigo, la mejor persona que puedes ayudar es el de tu casa, tu esposa, tus hijos, tu familia. Ahí es donde debes invertir el dinero que ganas, lo que tú tienes. Cuando cometemos injusticia con el dinero, es cuando en la despensa no tengo lo necesario y me voy a tomar, me compro las caguamas o las cervezas, pero no tengo lo necesario en la mesa. Cuando la señora compra exageradamente las ollas, el topper y tienen un ollerío y hasta sacan en abonos y ahí andan dando el abono del agua, tienen ahí retacado de ollas. Es injusto tener tantas cosas que a veces son innecesarias. Hace unos días platicaba con un amigo, compañero de la universidad, porque nos vimos en Morelia y me dice, es que quiero que bendigas mi coche, un carro muy bueno. Y le dije yo, ¿cuánto vas a trabajar para pagar eso? Le dije, ¿lo pagaste de contado? Dice, no. ¿Cuánto vas a trabajar para abonar ese carro? Le digo, eso es innecesario. Y muchos de nosotros, por presumir la ropa, el carro, la casa, y dedicamos mucho tiempo para nuestro trabajo. Y a lo mejor a tu familia no le falta nada. A lo mejor en la casa la alacena está llena, la casa es muy bonita, tienes un buen coche, pero a lo mejor ni le das tiempo a tus hijos, ni le das tiempo a tu familia. Y por el dinero puedo estar perdiendo el amor de mi esposa, el amor de mis hijos. Por el tiempo invertido en el trabajo, que pudiera parecer muy provechoso, no le dedico el tiempo a mis hijos, no le dedico el tiempo a mi esposa o esposo, no le dedico el tiempo a mis padres, no le dedico el tiempo a mis hermanos. ¿Por qué? Porque estoy empeñado en dedicar tiempo para solucionar la vida material. Ahí es donde hacemos negativo el dinero, que le doy importancia más allá que acá. Hay una pequeña anécdota que dice que un día un monje iba pasando por un camino y le salió al camino un hombre, y el hombre sabía que el monje tenía una piedra muy valiosa que hacía riquísimo a la persona que lo poseyera. Y un día aquel hombre se dio cuenta que el monje iba a pasar por el camino, le salió al encuentro y le dijo, dame la piedra que tienes. Y el monje sin dudar metió las manos a un morral que traía y le entregó la piedra, y aquel hombre se fue por la piedra, la llevó a evaluar y costaba mucho dinero. Llegó a la casa y se quedó ahí y no durmió por estar cuidando
varios días que no durmió. Fue con el monje y le dijo: aquí tienes tu piedra, quiero que me des mejor el tesoro que te hizo desprender de la piedra que tú tenías. Y el monje le dijo: el amor de Dios. Busca a Dios, enamórate de Dios, y ese es el mejor tesoro que puedes tener. Y luego ese amor que tienes, compártelo con tu familia, compártelo con tu comunidad, compártelo con tu gente, y serás más rico de lo que piensas. Nadie puede servir a dos amos, dice la palabra de Dios, porque con uno va a quedar mal. Si te gusta el dinero de manera desmedida, descuidas a tu familia y te dedicas a ganar dinero. La palabra de Dios dice solamente el dinero. Pero ¿qué pasa si en la familia al esposo le gusta el alcohol? Haces del alcohol tu Dios, te meten broncas con la familia y tú lo sabes. Si te gusta o tienes un deseo desmedido por el deseo de la carne, buscas la infidelidad con la mujer que no es tu mujer y metes en broncas a la familia. Si tu Dios es la mentira, te dedicas a mentir, pero engañas a la gente que está en tu entorno. Y estás trabajando con otros ídolos. Estos son los ídolos de los que habla la palabra de Dios. Nuestros hermanos separados dicen que el ídolo de la Virgen, que el ídolo de San Juan, las imágenes que tenemos no es cierto. Estos ídolos, el del alcohol, el del dinero, el de la mentira, el de la infidelidad, es el ídolo que verdaderamente nos hace daño. Tener la imagen de la Virgen de Guadalupe en casa, tener la imagen del santo de tu devoción no te hace daño. Te hace daño los ídolos que nosotros dejamos que nos gobiernen. Si dejo que me gobierne el alcohol, meto en problemas a la familia. Si dejo que me gobierne el dinero, voy a despreciar a la familia. Por eso dice el Señor: nadie puede servir a dos amos. O sirves al dinero, o sirves a tu familia. O sirves al alcohol, o sirves a tu familia. O sirves al sexo, o sirves a tu familia. O sirves a la mentira, o sirves a tu familia. ¿Y por qué hablo de la familia? Porque en la familia se expresa Dios. Porque en esa familia está llamada, el ser humano está llamado a hacer el bien en esa familia. Hay gente que de repente piensa, y digo equivocadamente, por eso les decía hace un momento, si tú tu dinero lo inviertes en tu familia, ese es el que te va a recibir en el cielo. Si inviertes tu vida en tu familia, ese es el que te va a recibir en el cielo. Es la primera inversión que debes de hacer. Claro, después están los amigos, pero hay prioridades, dice el Señor. No puedes estar invirtiendo o ser muy buena gente con los que no son de tu familia y mala gente con tu familia. No puedes estarle comprando a los hijos del vecino y a tu familia tenerla con hambre. No se puede. Por eso dice el Señor, hay que ajustar esa parte. Pensemos en esa parte de mirar cómo la palabra de Dios nos quiere educar, nos quiere formar en la fe. Y si el día de hoy, al escuchar la palabra de Dios, en esta propuesta que yo les hago, es necesario que ustedes y un servidor hacer un ajuste en cuanto al uso del dinero, pues hay que hacerlo. Hay ocasiones que algunas mujeres, no digo que todas, ¿verdad?, les ha tocado a algún marido pues que no suelte el dinero aunque lo tenga. Y de repente ellas dicen, ¿verdad?, padre, pues fíjese que yo me acuso de que pues mi marido llegó tomado y pues yo le saqué unos 1,000 pesos de la bolsa. Sácale 3,000, hija, yo te perdono. Si es para tu familia, si es para darle de comer a tus hijos. A veces el marido, cuando anda tomado, ándale, yo invito a la otra ronda de cervezas, y el hijo son zapatos, no tiene, y la mujer se enferma y no le dan, y faltan frijoles en la casa y no tiene. Pero ¿qué tal para los amigos? Ese es donde hacemos injusticias con el dinero. Cuando dices no tengo para lo necesario y sí lo hay. Por eso dice el Señor, con el dinero tan lleno de maldad, gánate amigos que cuando mueras te reciban en el reino de los cielos. Haz cosas buenas con el dinero, haz cosas positivas con el dinero. Nosotros bien sabemos que con el dinero pagan para matar, pagan para robar, pagan para hacer el mal. Ahí es donde está el error más grave.
Dios que nos mueve para hacer lo negativo. El dinero que sea no un Dios en nuestra vida, pero sí un medio para hacer el bien, empezando por nuestra familia. Ya no sé más. ¿Alguna duda en cuanto al dinero? ¿No? Ayer les dije a un chiquillo de la zarzamora cuando salí de misa, salimos y estaban vendiendo churros de esos largos de harina. Y el chiquillo decía: apá, cómprame un churro, que no traigo. Apá, que yo quiero un churro. Iba pasando, yo le digo al Señor: ¿qué no acabas de oír? Que engordes a tus hijos, que inviertas en tus hijos, que les des. Está bien, pues ya denle un churro al niño. Saliendo de misa, así nos pasa, se nos olvida lo que escuchamos para ponerlo en práctica. ¿Qué es un churro? Ni modo que no haya traído. No haya dicho: ay, le eché toda la colecta ahí del pan. Sí, cuando está en la bolsa nomás mueven todos los billetes para uno y sacan el peso y tal. Y de repente ni con los hijos les suelta. Conmigo estoy de acuerdo, no me den pues si no quieren, pero con tu hijo, con tu Señor, con quien de verdad en ese momento lo ocupa. Pensémosle, la palabra de Dios es muy sabia y si la aplicamos a nuestra vida vamos a vivir bien. Pónganse de pie, por favor.